Bueno, como siempre tenemos ahí el Ministerio de Bethesda de Estados Unidos, especial por el pastor Ronald, que está haciendo una excelente labor, y desde acá a Chile, representando al Ministerio de Bethesda en Myanmar, yo, como pastor de ministerio. Entonces, hemos estado viendo lo bueno de nuestro desierto, iríamos al cuarto. Entonces, no todos los desiertos son malos, y realmente no todos los desiertos son malos, sería el 6, no el 5, ¿verdad? Por conducción con propósito. Introducción. A continuación, a la luz de la palabra de Dios, escudriñaremos las cosas buenas, amables, positivas que el pueblo de Dios Israel vivió y experimentó en el desierto. Y veamos qué. Entonces, acuérdense ustedes que es un pueblo que sale a ser parte del desierto en Israel, en Egipto, y salen hacia el desierto, hacia la zona del Sinaí, y se encuentran con varias cosas que son negativas, porque el clima es hostil, la situación que no es favorable, ellos están pasando momentos difíciles y hemos visto cómo la mano de Dios va proveyendo para cada instante. O sea, hay una serie de actitudes de rebeldía y no olvidaremos que es en el desierto ahora, en el desierto donde Dios empieza a obtener diferentes nombres como Dios es mi estandarte, mi protección, mi escudo, Dios es proveedor, Dios es el que me sostiene, Dios de paz, vamos teniéndose. Entonces leamos Deuteronomio 2:7. El Señor y Dios de ustedes los ha bendecido en todo lo que han hecho durante estos 40 años. Ha pasado con ustedes y los ha cuidado en su marcha por este inmenso desierto sin que nada les haya faltado. También eso es una idea a mí me parecía en Deuteronomio 8, 2, 2 al 5, ¿verdad? Que es lo que, es lo que vimos anteriormente. Entonces, qué cosas podemos contemplar que, en el desierto? ¿Qué milagros? Nosotros podemos contemplar los milagros extraordinarios. Vimos la vez pasada, la última vez vimos tus enemigos pueden estar al acecho. Vimos cómo fueron seguidos por los carros faraón y lo que hizo Dios. Dios lo libra con su mano poderosa, quitó a sus enemigos y endulzó las aguas. Acuérdense, le dice, quitó a sus enemigos del camino, los que venían siguiéndolo. Llegaron a Mara y no tenían agua, el agua era amarga y Dios endulzó la agua. ¿Qué otra cosa hizo Dios? Los llevó a Elín, donde habían 12 fuentes de agua. Empezaron a reclamar y les mandó el maná del cielo, una comida única que ningún otro pueblo ni ningún otro factor de la historia ha tenido, que era como un rocío que se transformaba en pequeñas hojuelas redondas con un sabor a miel, dice la escritura, y que ellos todas las mañanas se levantaban y encontraban ese maná en el piso donde lo podían tomar y tenía la orden expresa de no sacar para otro día. Eso es una enseñanza, porque es como la provisión de Dios es todos los días y todos los días es una provisión nueva, fresca, buena. Y solamente en el día de reposo, el sexto día, se producía otro milagro extraordinario, que el maná no se agusanaba si quedaba para otro día. Era el único día en que duraba 2 días, o sea, sábado y domingo. O sea, perdón, viernes y sábado. Sí, porque nosotros tenemos el domingo como día de descanso, pero en realidad empezaban su descanso el día viernes para terminar los días sábados. Los que sanó y vivieron por la mordura de serpiente ardiente de Dios, que Dios mandó por sus murmuraciones. Acuérdense que empezó una gran mortandad porque habían serpientes que los picaban y mordían por su veneno. Sin embargo, se produjo un milagro que no tenía que ver con un antídoto para las picaduras, sino que tenía que ver con un acto de fe, de mirar una serpiente que fue levantada en lo alto como un acto de fe y las personas que miraban eso no morían. Lo otro que vimos que sus vestidos y calzados nunca se envejecieron, ni sus pies se hincharon. Eso en Deuteronomio 8, 4 y 29, 11, y en Nehemías 9, 21 lo vimos la vez pasada. Y el Nuevo Testamento confirma que Dios hizo prodigios y señales en el desierto. Fueron 40 años viendo las maravillas y los milagros por mano de Dios, hechos en 7:36. Sin embargo, no pensemos que esos 40 años fueron
un propósito o sea, Dios lo llevó 40 años dice, para probarte el corazón, pero esos 40 años se gatillaron en un acto de rebeldía a Dios. Dice que Dios dijo, por todas estas cosas que han hecho, ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida, sino que los que van a entrar a la tierra prometida serán sus hijos. Ah, ¿verdad? Porque dije que todos estuvieron bajo la nube y todos gozaron de la columna de fuego, pero de lo demás de ellos no se agradó a Dios, porque no iba acompañada de fe su acto. Y de hecho eran unos constantes murmuradores. Ahora, hasta ahí, hasta lo que acabamos de ver anterior, vimos la vez pasada. Entonces, el punto 2 es que vieron la gloria de Dios, así como el pueblo estuvo a la falda del monte y no querían ir, no querían ir. Ellos dicen que vaya Moisés, porque los truenos, relámpagos, el fuego en la montaña los tenía un poco asustados. O sea, a la larga, lo que le está pidiendo al pueblo de Dios, no quiero que Dios me escudille y reflejar, porque les gustaba vivir como vivían. Ellos vivían a llorar. Acuérdense usted que uno de los grandes problemas que tuvo Moisés era que ellos vivían pensando en Egipto. Tú no puedes estar en la iglesia de Dios con un pie en la iglesia y el otro añorando Egipto, añorando la vida pasada que fue completa. Ellos añoraban, en medio de la dificultad, volver a Egipto, dice, donde tenían carne, comían en abundancia, según ellos, lo pasaban bien, pero en un estado de esclavitud. O sea, preferían ser esclavos, maltratados, golpeados, hasta muertos, pero comer bien. Y cosa que Dios no les privó de la comida. Uno de los propósitos por el cual se les mandó maná del cielo al pueblo de Israel en el desierto fue precisamente para que vieran y experimentaran la gloria de Jehová. Ellos estaban conociendo a Dios en toda su magnitud. Fueron un pueblo tremendamente privilegiado porque vieron cosas que otros pueblos no vieron, otras personas. Y eso se llama experiencia personal con Cristo. Ellos vieron, experimentaron la gloria de Dios de una manera extraordinaria, que ninguna otra nación lo pudo haber, porque desde el momento en que Moisés se presenta ante los ancianos y le dicen, yo vengo de soy el que soy, y empiezan todas las plagas, todo eso era algo maravilloso. Recuérdese usted que las plagas azotaban solamente a los egipcios, pero no a los israelitas. Y pasaban cosas extraordinarias. Mientras hubo oscuridad durante 3 días, de una oscuridad profunda, dice que ni siquiera se podían ver nada. En el sector de José, donde estaban los israelitas, había luz. ¿Cómo era posible que en un espacio tan contiguo pudieran haber dos cosas tan claras? Así era, así era. 3, obtuvieron la victoria frente al enemigo. Y esto es súper importante. Acuérdense, esta escena es muy significativa, lo que están viendo ustedes ahí en pantalla. En la escena donde Ur y Aarón sostienen los brazos de Moisés para que no perdiera una batalla. La primera victoria militar en el desierto la obtuvieron los israelitas contra Amalek, el progenitor de los amalecitas, una tribu nómada que vivía en la región árida situada entre Egipto y Canaán. Y recuérdese que el pueblo de Egipto es una nación, perdón, el pueblo israelita es una nación naciente, no tiene combatientes, no tiene soldados, no tiene gente preparada, son personas que esculpían en la roca para sacar piedra, o cuidaban ganado, o eran agricultores. De ahí ese pueblo que nunca tuvo preparación militar, porque los egipcios no lo iban a dejar que tuvieran una preparación militar, porque ellos pensaban que se volvían contra ellos y le quitaban la tierra, sino que sale así y tiene que enfrentar batalla sin mayor preparación militar. Entonces Dios aquí le da victoria. Edificaron un altar, fuera de que Dios le dio una victoria extraordinaria con los amalecitas cuando, mientras el pueblo de Dios estaba combatiendo, Moisés fue al alto de la montaña, ahí en el alto de la montaña, y empezó a orar. Y mientras él oraba, el pueblo de Israel prevalecía sobre los amalecitas, que era un ejército con preparación militar. Y acuérdense que los amalecitas atacaron a Israel de una manera
no correcta. Ustedes se han de recordar que años después, el Señor le exige a Saúl que vaya y destruya a los amalecitas, porque esta gente, los amalecitas, atacaron al pueblo de Israel por la espalda, atacaron a los indefensos que iban atrás, a los ancianos, a los niños y a las mujeres embarazadas y a todo aquel que era lento en el transporte por estar enfermo o por tener una condición de estar desvalido. Ellos atacaron a Israel y Israel tuvo que defenderse y causaron muerte. Entonces, posteriormente, Dios le da la batalla, pero Dios decide que va a castigar a estos amalecitas. Y acuérdense lo que pasó, que fue la ruina de Saúl. Si usted se recuerda, esto fue la ruina de Saúl. ¿Por qué la ruina de Saúl? Porque Saúl no mató a todo, salvó a los hijos. Dios, no deje nada de nada, pero nada de nada. Y él no fue obediente. Entonces lo otro es que edificaron un altar. Aquí fue, quizás este fue el primer altar que Israel edificó y construyó y levantó en el desierto después de la victoria frente a Amalek. Eso está en Éxodo 17:5. El primer altar, edificaron un altar, el primer altar. Fueron traídos por Dios como el hombre trae a su hijo. Traídos por Dios como el hombre trae a su hijo. Así los llevaba Dios. Traídos, llevar, andar, pasar, pasear, subir, atraer, guiar. Eso está por ejemplo, en la NBI usa traer, guiar. En otras traducciones, como en la Biblia Dios habla hoy, usa tomar en los brazos. Y en la Biblia el PDT usa cargar. Y en el desierto, ahí ustedes vieron cómo el Señor los cargaba, como un hombre carga a su hijo durante todo el camino, hasta que llegaron a este lugar. O sea, las cosas que estaban, lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, lo vuelvo a resituar para que veamos. Nosotros vimos que vieron la gloria de Dios, que fue el primer punto, y ahora estamos viendo el punto 2, que, perdón, ellos el primer punto que vimos, pudieron contemplar los milagros de Dios, el primer punto. Lo primero que pasó en el desierto es que pudieron contemplar los milagros de Dios frente a sus enemigos, frente a la necesidad de agua, frente a la necesidad de comida, vieron los milagros de Dios. Y después vieron la gloria de Dios. Uno de los propósitos que se le mandó el maná era para que viera la gloria. El maná era algo extraordinario. Y eso, después tuvieron la victoria frente al enemigo, lo pudieron ver ahí, en esa batalla donde fueron atacados. También edificaron un altar, fue el primer altar que edificó el pueblo de Israel. Y fueron traídos por Dios como el hombre trae a su hijo. Así trajo. Entonces, durante el desierto, Él los condujo, los llevó en brazos. Fueron bendecidos y prosperados en una tierra donde, nada, ellos fueron bendecidos y prosperados. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tu mano. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Eso es para nosotros también. Durante todo este tiempo de la peregrinación que hemos tenido nosotros, hay momentos en que la peregrinación se hace difícil, muy compleja. Dios ha estado con nosotros. Dios ha estado con nosotros. Y dice, no nos ha dejado nunca solo y nunca nos ha faltado, nos ha bendecido. Dios bendijo e hizo prosperar a su pueblo en su peregrinación por el desierto, tanto así que podían comprar comida y el agua, o sea, podían tener comida y agua. Y si se detenían en algún lugar, tenían con qué hacerlo. Estuvo con ellos sin que nada le haya faltado. Sin que nada le haya faltado. Estuvo con ellos sin que nada le haya faltado. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto, estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado, ¿verdad? El 2:7. Pero tú eres Dios que perdonas clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Tú con todo tus mucha misericordia, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ella de día para guiarlos en el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino, por lo cual debían ir. O sea, eso está en Nehemías 9. Dice que los perdonó porque la rebeldía fue constante. El pecado de la rebeldía es el pecado del diablo. El diablo es un rebelde.
rebelde contra Dios, que se levantó contra Dios porque quiso ser como Dios. Eso se llama rebeldía. El diablo es un ser rebelde. Y muchos que los que practican la rebeldía son hijos del diablo, porque ser hijo es heredar lo que el diablo hacía. Y el diablo fue un ser rebelde. Entonces esta gente estaba siempre en rebeldía contra Dios, reclamando por la comida. Después de haber visto tantos milagros en la tierra de Egipto, seguían en esa condición. Entonces dice, tú eres un Dios clemente. ¿Usted se siente perdonado por Dios? Dios nos perdona. Nosotros somos más derechos que cola chancho, como decía un amigo. Chuecos, así, ¿verdad? Pero Dios estaba ahí. En el desierto tuvieron la mejor compañía, la del Señor, nuestro Dios, sin que absolutamente nada les haya faltado. Todo les fue provisto. Agua, ahí están todos los vestidos, palmeras, maná y carne, sombra y luz y mucho más. O sea, todo, no pasaron frío porque la columna de fuego no solamente alumbraba, sino que les daba calor como el sol. No pasaron penumbras, anduvieron con una claridad todo el tiempo, una luz permanente. En el día bajo el cielo abrasador tuvieron sombra y tuvieron la suficiente, digamos, aire acondicionado, si se puede decir, eh, con sombras que le bajaban la temperatura mientras ellos transitaban. O sea, tuvieron... ¿Y por qué palmeras? Palmeras para poder disfrutar de un oasis con agua, con tranquilidad, agua, carne, maná, sombra, luz. O sea, nada le faltó, ni la ropa se envejeció, ni el calzado. O estamos hablando de 40 años, ¿no? ¿Qué ropa dura 40 años? En buen estado, ¿qué ropa dura 40 años en buen estado, verdad? Nada dura 40 años en buen estado. O la ropa de uno se envejece y se empieza a echar a perder, se rompe los hilos. Fueron dirigidos divinamente por el camino derecho. Dios lo guiaba y lo dirigía para donde ir. Recuérdense que tuvo que morir toda una generación para que el pueblo israelita fuera, entrara a la tierra prometida. De la misma manera, Dios nos guía por el camino correcto a nosotros. Nos guía por el camino derecho, el camino que tenemos que transitar. Algunas veces no nos gusta y algunas veces hay cosas que no nos agradan, pero es el camino derecho. Dios nos guía por un camino recto. En el desierto Dios los libró de sus aflicciones y los llevó por el camino recto y el buen camino a la ciudad donde vivirían. En el desierto ellos tuvieron el castigo de Dios cuando vino la serpiente, por tanto murmurar. Nunca olvide usted, mi hermano querido, que Dios aborrece la murmuración. Y nosotros tenemos tendencia a ser murmuradores, a ser personas que nos gusta hablar más allá de lo de Dios. Entonces en el sitio podemos contemplar los milagros de Dios, la gloria de Dios, podemos ver cómo Dios nos sustenta, nos bendice, nos provee, nos protege y nos guía. Pastoreados por Dios en el desierto. Dios los pastoreó a ellos en el desierto. Miren, en el desierto fueron pastoreados y conducidos como también alimentados por el mismo Dios. Salmo 136, 16. Pastoreado, areado donde se lleva arrear ganado, conducir, guiar. Bueno, ellos fueron pastoreados en el desierto, guiados, conducidos, protegidos, como ovejas, como el pastor que lleva a la oveja, los trinca. Ellos no era una persona que decía para dónde vamos. Hubo algunos rebeldes en Israel que le trataron de decir a Moisés, tú no siquiera sabes para dónde vas. Nos sacaste del desierto y no siquiera conocemos el lugar donde vamos a ir y no tenemos idea cómo, las cosas que van a pasar, no tenemos idea de dónde ir, no tenemos idea de nada, pero no era así. Dios tenía claro para dónde ir. El destino de Israel era la tierra prometida, el destino de Israel era Canaán, donde se iba a establecer un pueblo que iba a proclamar a Dios al mundo entero. Y ya lo estaba programando porque las cosas que pasaron en Egipto se supieron por muchos lados. De hecho, a medida el pueblo israelita avanzaba en su camino, en su peregrinar por el desierto, traía pánico. Porque muchos decían, nosotros oímos lo que pasó
con este Dios de los israelitas allá en Egipto y no queremos que nos pase lo mismo. Entonces estaban asustados. ¿Qué otro punto más? Dios correspondió con su protección a la fidelidad y el amor de su pueblo. Dice que Dios correspondió. Dice, es cierto que el pueblo de Dios en el desierto murmuró, lloró, se quejó. Estos casos no podían borrar la encomiable confianza aun cuando las dificultades del desierto empañaron después el brillo de su fe. Sin embargo, Dios correspondía con su protección al amor de su pueblo. Fue tanto que ya después el pueblo ya no murmuraba, porque no les quedaba más, o sea, ya habían aprendido a vivir en fe. Es difícil vivir en fe, hermano, cuando tú no tienes idea de lo que va a pasar el día de mañana. El maná caía del cielo todos los días, pero nadie, o sea, para una persona que diga, que empieza a actuar con su mente y dice, bueno, ¿habrá maná mañana? ¿Volverá a caer? Tener que vivir todos los días en una fe permanente, que es lo que le pasó a la viuda, la cual alojó Elías en la casa donde alojó Elías, que dice, dame a mí el último poco de harina que tienes y el último poco de aceite, hazme una tortilla, porque yo te aseguro que no va a faltar harina en la redoma, ni va a faltar aceite. ¿Qué loco? En la vasija no va a faltar harina y en la redoma no va a faltar aceite. ¿Qué ocurrió? Que todos los días que se levantaba la viuda, que no era una mujer que estaba desarrollando fe, no sabía con certeza alguna si iba a haber harina, pero había harina y había aceite. Y un día no más para poder vivir. Entonces, al ser humano le cuesta, le es difícil tener que vivir cada día una fe. ¿Qué va a pasar conmigo el día de mañana? Para nosotros quisiéramos tener como asegurada la semana, el mes o el año. Que nos dijera, mira, tú vas a comer estas cosas, tú te vas a proveer esto, tú con esto vas a pagar todos tus cuentas. Tener todo como programado, que no hubiera nada de incertidumbre. Y no es así. Incluso la gente que tiene dinero, muchas veces afectada por enfermedades donde no tiene idea de lo que va a pasar con el día de mañana. O sea, son actos de fe. Halló gracia en el desierto. Halló gracia en el desierto. O sea, vemos un desierto que está completamente seco, pero hay flores. Flores. Gracia, bondad, favor, misericordia, mirar favorablemente. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Halló gracia en el desierto. ¿Qué es lo que es la gracia? Es el propósito de Dios. La gracia es, si, si nosotros lo miramos, es una impartición de Dios donde te hace ver a ti un ser perdonado, donde te hace ver a ti un ser bendecido, donde Dios es favorable a ti. Eso es la gracia. Hallar gracia ante los ojos de alguien es sentir que sentimos el favor de esa persona hacia nosotros. Lo halló como uvas en el desierto. Uvas en el desierto. Yo puse esa foto ahí que usted ve todo árido, y están unas vides ahí creciendo. En los comienzos de la nación de Israel, Dios se complacía en su pueblo como quien haya en el desierto uva refrescante y los primeros frutos de la higuera. Qué interesante, porque en el desierto usted no encuentra nada, pues. ¿Qué va a encontrar? Entonces dice, produce una sensación de alegría, de gozo, como aquel que haya uva en el desierto. O sea, comida, algo que le refresque, y los frutos de higuera, algo que te alimente en un desierto. A pesar de sus quejas, murmuraciones, Dios les amaba y se complacía en ellos. Y lo último, los conoció en el desierto, los conoció. Ahí aprendió a conocer. Dice, conoció, cuidar, observar, reconocer, ver, señalar. Dice, a pesar de que está amenazando con destruir a su pueblo, Dios les trae a la memoria que fue Él que los sacó de Egipto, que los guió y los condujo en el desierto como buen pastor, cuidándolos, alimentándolos y soportándolos con paciencia, a la vez que los disciplinaba con severos castigos. Oseas 13:5 y Deuteronomio 32, 10 a 12. Y es así. Y esto es interesante porque a pesar de todo lo que nosotros podemos ser rebeldes, Dios nos ama. A pesar de todo lo que muchas veces nosotros somos porfiados, Dios nos guió, nos condujo y nos ama. Siempre Dios está ahí pendiente de nosotros.
Y eso es lo que, y eso es lo que tenemos que sacar con respecto a los desiertos. La conclusión. No todo es malo en el desierto de tu vida. Lo que estás viviendo en tu vida no todo es malo. Vas a ver la provisión de Dios, vas a ver el cuidado de Dios, vas a ver todo lo que tú necesitas, la provisión, vas a ver la guía, porque en un momento, cuando estamos pasando malos momentos, estamos confundidos. No sabemos qué decisiones tomar. Y ahí aparece la guía de Dios para tomar una buena decisión. Cuando estamos en bancarrota, cuando no tenemos los medios para poder subsistir, ahí aparece la mano de Dios para brindarnos lo que necesitamos. O sea, no todo es malo en el desierto, también tiene sus cosas, su lado amable, bueno y positivo, como lo hemos explicado y aprendido en esta secuencia relacionada con lo bueno del desierto. Aprendimos que Dios se manifiesta en su gloria, que nos protege de nuestro enemigo, que están al acecho, están acechando y nosotros ni siquiera sabemos que están acechando, pero Dios está ahí algunas veces desarmando todo lo que se está planeando contra ti. Y quizás nunca te diste cuenta que se estaban planeando cosas malas contra ti y salió el tiro por la culata a esas personas. Bueno, ahí está Dios librándote del acecho, protegiéndote, dándote el agua cuando lo necesitas, dándote la comida cuando lo quieres y también guiándote, sanándote cuando necesitas ser sano a través de actos de fe. O sea, el desierto, en el desierto, que es un lugar hostil, somos capaces de poder vivir todas estas experiencias que nos hacen crecer. El desierto no siempre es malo. El desierto, yo diría, tiene muchas cosas positivas y buenas que nos hacen crecer. Lo bueno de nuestro desierto. Entonces, es lo que yo quería compartir con usted hoy día, la continuación de lo bueno y sacar conclusiones. Yo me siento protegido por Dios. Hay momentos difíciles donde yo me siento abandonado por Dios. No, si usted es un hijo de Dios, nunca Dios lo va a abandonar. Nunca Dios lo va a abandonar. Así que no sé si hay alguien que quiera decir algo, pero el desierto tiene sus cosas buenas. ¿Qué saco como conclusión para mi vida esto? Para mí como persona, que aunque esté pasando momentos difíciles, aunque me sienta en un desierto seco, donde no hay nada de agua, donde las cosas son tan complicadas y adversas, ahí está Dios presente. Para proveer, para dar el agua, aquí no estamos solamente a agua espiritual, como dice el salmista, mi alma tiene sed y sed de Dios, y alguna vez nuestra alma está sedienta porque está cansada y está muchas veces seca. Y hay que tener cuidado con la sequedad, porque los demonios andan buscando lugares secos, o sea, vida sin Dios. Que el Espíritu Santo llene nuestra vida y nos provea de lo que necesitamos. No sé, eso es lo que yo quería compartir con ustedes ahora. No sé si hay algo que ustedes quieran decir, alguna palabra.